Me miró a los ojos bajo la lluvia gris de Milán y me juró por la vida de nuestro hijo que no pasaba nada, que yo estaba loco y que mis celos estaban destruyendo nuestro matrimonio. Pero sus manos temblaban mientras sostenía el paraguas, y fue en ese preciso instante cuando supe que la mujer con la que había cruzado el océano ya no existía. Llevábamos 7 años juntos y 3 de casados cuando decidimos mudarnos a Italia. Ella consiguió una oportunidad increíble en una firma de moda en el distrito de Portanuova, y yo, como el esposo que apoya incondicionalmente, dejé mi carrera en pausa para venir con ella y con nuestro hijo pequeño. La ciudad de la moda y el lujo parecía el escenario perfecto para un nuevo comienzo, pero pronto se convirtió en la jaula dorada de mi tortura psicológica. Elena siempre tuvo esa habilidad peligrosa de omitir cosas que ella consideraba irrelevantes, una especie de filtro de conveniencia donde la verdad se editaba antes de salir de su boca. Al principio pensé que era solo su forma de ser, algo distraída, pero en Milán esa distracción se transformó en un arma de precisión milimétrica. Una vez que ella decidía que algo no era importante, cerraba cualquier discusión al respecto y me hacía sentir como un inquisidor por querer saber detalles básicos de su vida. La dinámica cambió hace 2 años, justo antes de la mudanza, cuando pasamos por una crisis fuerte. Ella me descubrió viendo pornografía en mi computadora y se sintió traicionada. Fue un golpe duro para su autoestima, y yo asumí la culpa. Trabajé día y noche para recuperar su confianza. Me volví transparente, le di acceso a todo, pero ella guardó ese error en su bolsillo como una carta de triunfo para usarla cuando la necesitara. Y vaya que la usó. Ya instalados en Milán, ella empezó a florecer. Se adaptó rápido al ritmo frenético de la ciudad, a los aperitivos después del trabajo y a esa cultura de elegancia superficial. Yo, en cambio, me sentía aislado, luchando con el idioma y cuidando de la casa y del niño para compensar mi error del pasado. La escuchaba atentamente cada noche. Me contaba sobre la oficina, los chismes corporativos, los proyectos de temporada. Llegué a aprenderme los nombres de todos sus compañeros de memoria. Sabía quién se divorciaba, quién ascendía y quién era incompetente. Entonces, un martes cualquiera, mientras cenábamos un risotto que yo había preparado, soltó el nombre Gianluca. Estábamos hablando de qué regalarle a nuestro hijo por Navidad y ella dijo con una naturalidad ensayada que su amigo Gianluca le había recomendado comprar la nueva consola en una tienda específica en Corso, Buenos Aires, porque ahí tenían mejor garantía. El nombre resonó en la cocina como un plato roto contra el suelo. Me quedé paralizado con el tenedor a medio camino. Nunca antes había mencionado a un Gianluca. Conocía las de recursos humanos, a los diseñadores, al jefe de marketing, pero este nombre era nuevo, y la forma en que lo dijo, como si fuera alguien que yo ya debía conocer, encendió una alarma primitiva en mi cerebro. Le pregunté quién era ese tipo, y ella, sin levantar la vista del plato, me dijo, es solo alguien con quien trabajo. Y siguió comiendo como si nada. Esa indiferencia no me cuadró. Si era solo un compañero de trabajo, ¿por qué sabía qué le íbamos a regalar a nuestro hijo por Navidad? ¿Por qué estaban discutiendo detalles personales de nuestra vida familiar? Insistí. Le pregunté de qué departamento era y desde cuándo hablaban. Su respuesta fue el primer ladrillo del muro que levantaría durante los siguientes 2 años. Me dijo que no pensó que fuera relevante mencionarlo. Me levanté de la mesa sintiendo calor subir por mi cuello. Le dije que si este tipo sabía lo que mi hijo quería para Navidad, sus conversaciones claramente iban más allá de hojas de cálculo y reuniones de estrategia. Le dije claramente que no me sentía cómodo con que tuviera ese nivel de intimidad con un hombre del que yo nunca había oído hablar, y le pedí por respeto a mí y a nuestra familia que limitara sus interacciones a temas estrictamente laborales. Su reacción fue explosiva. Se puso de pie y me acusó de ser un celoso controlador. Me gritó que yo no tenía derecho a exigirle nada después de lo que yo había hecho con la pornografía años atrás. Sacó su carta de triunfo y me golpeó con ella. Me dijo que Gianluca era solo un amigo que la apoyaba en un ambiente laboral estresante y que mi inseguridad era patética. Me hizo sentir pequeño, me hizo sentir que yo era el villano que estaba imaginando fantasmas donde solo había amistad profesional. Esa noche dormimos espalda con espalda en un silencio denso, pero yo no cedí. Le expliqué que no se trataba de control, sino de honestidad y respeto, que el hecho de ocultar su existencia ya era una traición en sí misma.
A regañadientes y con una actitud de víctima ofendida, aceptó mis condiciones. Dijo que dejaría de hablarle de cosas personales, pero su mirada estaba llena de resentimiento. Pasaron 3 meses y la vida en Milán seguía su curso. Las luces de la ciudad parecían brillar más, pero en casa la sombra de la duda nunca se disipó. Yo intentaba confiar, me repetía a mí mismo que ella había entendido, que me amaba, pero el instinto es algo que no se puede apagar con lógica. Y entonces ocurrió el primer desliz. Estábamos en el metro, camino al Duomo, y ella estaba mirando su teléfono, sonriendo. Le pregunté qué era tan gracioso, y sin pensar respondió, «Es que Gianluca me mandó un meme sobre el tráfico». El vagón del metro se detuvo, pero mi mundo se aceleró. La miré incrédulo. Se suponía que habían cortado el contacto personal. Se suponía que solo hablaban de trabajo. Cuando la confronté allí mismo, rodeados de desconocidos, ella se encogió de hombros y admitió que nunca había dejado de hablarle, porque simplemente no estaba de acuerdo con mi petición. Me dijo que mi demanda era absurda y que ella no iba a perder una amistad valiosa por mis traumas. Eso me cortó la respiración. No se trataba de si ella estaba de acuerdo o no. Se trataba de que me había mirado a los ojos y me había mentido durante 3 meses. Cada día que llegaba a casa y me besaba, lo hacía con esa mentira en los labios. Discutimos en voz baja en la plaza frente a la catedral. Ella minimizaba todo. Decía que no había atracción física, que yo estaba exagerando, que Gianluca era feo, que estaba casado, que no había peligro. El patrón se estableció como una enfermedad crónica. Durante los siguientes 2 años vivimos en un ciclo de mentiras y descubrimientos. Ella juraba que cortaba el contacto, pero luego yo notaba detalles. Cambiaba la contraseña de su teléfono, se llevaba el celular al baño cuando se duchaba, si sonaba una notificación saltaba nerviosa. Cada vez que la atrapaba en una mentira parcial, usaba la técnica del gaslighting de manual. Me decía que yo estaba loco, que veía cosas donde no las había y terminaba aplicándome la ley del hielo. Hubo días en los que no me hablaba durante casi una semana, castigándome por atreverme a cuestionar su integridad. Yo me sentía atrapado en una ciudad extranjera, sin amigos cercanos, dependiendo emocionalmente de la persona que me estaba destruyendo. Empecé a dudar de mi propia cordura. Llegué a imprimir artículos sobre infidelidad emocional y manipulación psicológica, solo para leerlos y asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. La situación llegó a un punto absurdo cuando Gianluca fue transferido a otro equipo en un edificio diferente de la empresa. Ya no tenían conexión laboral ninguna, ya no había proyectos en común ni reuniones compartidas. No había ninguna razón lógica para que siguieran en contacto, pero ella eligió mantenerlo en su vida. Seguía siendo su amigo de trabajo, aunque ya no trabajaran juntos. Recuerdo una tarde de otoño. El cielo de Milán estaba encapotado y yo decidí ir a buscarla a su oficina, sin avisar. Quería darle una sorpresa, tal vez ir a cenar temprano, tratar de arreglar las cosas. Cuando llegué a la recepción, vi salir a un grupo de gente, y entre ellos estaba ella. Reía de una forma que hacía años no veía conmigo a su lado. Caminaba un hombre alto, bien vestido, con esa confianza italiana que yo sentía que me faltaba. No se tocaron, no se besaron, pero la forma en que ella lo miraba, la electricidad que había en el aire entre ellos dos, era más íntima que cualquier contacto físico. Me escondí detrás de una columna, sintiéndome como un criminal en mi propia vida. Los vi caminar juntos a una cafetería cercana, vi cómo se sentaban en una mesa del fondo, vi cómo ella se inclinaba hacia él, compartiendo confidencias y sonrisas que a mí me negaba. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de ella diciendo que tenía que quedarse tarde, terminando un informe urgente. Miré a través del cristal del café y la vi pedir 2 copas de vino. El informe urgente tenía nombre y apellido. No entré a hacer una escena. No tenía las fuerzas en ese momento. Regresé a casa en el tranvía, con el estómago revuelto y la imagen de su sonrisa grabada en mi mente. Esa noche, cuando llegó tarde, oliendo a vino y a perfume caro, le pregunté cómo había ido el trabajo. Me miró a los ojos, esos ojos que una vez amé más que a nada, y me dijo que había sido agotador,
que la hoja de cálculo le había dado problemas, que solo quería descansar. La mentira salió de su boca con una facilidad aterradora. Ni siquiera parpadeó. Fue en ese momento cuando entendí que no estaba lidiando solo con una amistad inapropiada, estaba lidiando con una doble vida perfectamente construida. Decidí no confrontarla esa noche. Sabía que si lo hacía, ella volvería a voltear la mesa, a culparme, a decir que la estaba espiando. Necesitaba algo más, algo irrefutable, algo que destruyera su capacidad de negación. Empecé a observar sus rutinas con la precisión de un detective. Noté que los viernes siempre tenía excusas para llegar tarde. Noté que su teléfono nunca quedaba desbloqueado sobre la mesa. Pero el verdadero error lo cometió una semana después. Dejó su bolso abierto en el sofá mientras iba a bañar a nuestro hijo y vi un recibo asomando de un bolsillo lateral. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la casa. Lo saqué rápidamente. Era un recibo de un hotel boutique en el lago de Como de hacía 2 fines de semana, cuando supuestamente ella había ido a un retiro corporativo de team building. El recibo estaba a nombre de ella, pero era por una habitación doble y servicio a la habitación para 2 personas, desayuno incluido. Mis manos empezaron a sudar frío. El retiro era real. Yo había visto los correos, pero el recibo tenía una fecha que no coincidía con el itinerario oficial. ¿Se había quedado un día más o había llegado un día antes? Guardé el recibo en mi bolsillo sintiendo que quemaba. Me senté en la sala de estar a oscuras esperando a que ella bajara. Cuando finalmente apareció, con el pelo mojado y esa tranquilidad falsa que ahora me daban náuseas, encendí la lámpara de pie y la miré. Ella se detuvo en seco al ver mi expresión. No le grité, no la insulté. Simplemente saqué el papel arrugado y lo puse sobre la mesa de centro. Le pregunté con una voz que no reconocí como mía, ¿qué hacía un recibo de una habitación doble en el lago de Como en su bolso cuando se suponía que estaba en conferencias en el centro de Milán? Su rostro palideció por primera vez en 2 años. Vi el miedo real en sus ojos. Intentó balbucear una excusa, dijo que era para una colega, que se lo había guardado por error, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar cuentos. Le dije que tenía una oportunidad, una sola, para decirme toda la verdad antes de que yo tomara a nuestro hijo y me fuera al aeropuerto. Le dije que sabía quién era Gianluca, que los había visto en la cafetería y que el juego se había acabado. Ella se derrumbó en el sofá y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico por haber sido descubierta. Finalmente admitió que las cosas se habían vuelto demasiado cercanas emocionalmente. Dijo que él la entendía, que la escuchaba, que le daba lo que yo ya no podía darle. Pero entonces soltó la frase que me heló la sangre. Juró y perjuró que nunca había sido físico, que nunca se habían acostado, que el hotel fue solo para hablar tranquilos lejos de la oficina y de mí. Me miró con esa cara de súplica y me dijo, te lo juro por nuestro hijo, nunca te fui infiel físicamente, solo hablamos toda la noche. Yo la miré y sentí un vacío inmenso en el pecho. ¿Cómo podía creerle después de 2 años de mentiras? ¿Cómo podía creer que 2 adultos se van a un hotel romántico en el lago de Como solo para hablar? La duda se instaló en mi cabeza como un parásito. Ella seguía insistiendo en que era inocente de lo físico, pero yo sabía que la traición emocional ya me había matado por dentro. Sin embargo, una parte de mí, una parte estúpida y esperanzada, quería creerle. Quería pensar que todavía había algo que salvar. Pero la evidencia decía otra cosa, y yo sabía que si quería la verdad completa, tendría que excavar más profundo, tendría que convertirme en alguien que odiaba ser, tendría que dejar de ser el esposo confiado y convertirme en el cazador de la verdad, porque en sus ojos todavía veía sombras, todavía veía que se guardaba la pieza final del rompecabezas. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo pensando en Gianluca, en el hotel, en las mentiras, y tomé una decisión. Iba a descubrir qué pasó realmente en esa habitación, aunque la verdad me destruyera por completo. Me levanté al amanecer mientras ella dormía, agotada por su propio drama. Tomé su laptop corporativa que había dejado cargando en la cocina. Sabía que no tenía la contraseña, pero recordé algo que ella me había dicho una vez sobre las copias de seguridad automáticas en la nube que sincronizaban con nuestra tablet familiar que casi nunca usábamos. Fui al cajón del despacho, saqué la vieja tablet y recé para que la sincronización siguiera activa. Cuando la encendí y entré a la galería de fotos,
Las imágenes empezaron a cargar lentamente, una por una, y lo que vi en la tercera foto me hizo soltar la tablet sobre la mesa con un golpe seco. La foto no era borrosa ni ambigua. Era una imagen en alta definición que me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Era una selfie tomada en el espejo del baño de ese hotel en el lago de Como. Ambos llevaban batas de baño blancas, de esas afelpadas que gritan lujo y comodidad. Ella tenía el cabello húmedo pegado a la nuca y una sonrisa relajada. Una sonrisa de satisfacción que yo no había visto en meses. Pero lo peor no era su sonrisa. Era él. Gianluca estaba detrás, rodeándole la cintura con una posesividad que me revolvió las entrañas y besándole el cuello con una familiaridad que no se consigue con charlas de oficina. Solté la tablet sobre la mesa como si estuviera ardiendo. El ruido resonó en la cocina vacía, pero yo apenas lo escuché, porque un zumbido agudo se había instalado en mis oídos. Mi visión se nubló por un segundo y tuve que agarrarme del borde de la encimera de granito para no caer al suelo. Todo mi cuerpo reaccionó con violencia. Sentí una náusea ácida subir por mi garganta y tuve que correr al fregadero para vomitar bilis pura. Mi cuerpo estaba rechazando la realidad que mis ojos acababan de devorar. Ahí estaba la prueba irrefutable de que todo lo que me había dicho la noche anterior, con lágrimas en los ojos, era una mentira calculada. Me había jurado por nuestro hijo que solo hablaron, que no hubo contacto físico, que durmieron en camas separadas. Y yo, el idiota, el esposo comprensivo, había querido creerle. Pero esa foto, esa maldita foto con las batas y el vapor en el espejo gritaba sexo, gritaba intimidad, gritaba que se habían burlado de mí en mi propia cara. Me lavé la boca con agua fría, temblando de rabia y de dolor. Miré el reloj del microondas. Eran las 6 de la mañana. Afuera Milán empezaba a despertar con ese gris eterno y el sonido lejano de los tranvías, pero mi mundo se había detenido en esa imagen. Volví a tomar la tablet, mis manos sudaban y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Necesitaba guardar eso, necesitaba evidencia, porque sabía que si la confrontaba sin pruebas, ella lo negaría, diría que era Photoshop o que yo estaba alucinando. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y le saqué fotos a la pantalla de la tablet una y otra vez, asegurándome de que se viera la fecha y la hora de la imagen original. Luego empecé a deslizar el dedo por la galería. Había más fotos de comidas caras, de paisajes del lago, pero también capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que ella había guardado por alguna razón narcisista. Tal vez le gustaba releer cómo me engañaban. Empecé a leer y cada palabra era una puñalada en el pecho. No eran mensajes de trabajo ni de amistad, eran mensajes de amantes. Leí cosas que me hicieron sentir pequeño, insignificante. Gianluca le escribía cosas como «No puedo esperar a tenerte otra vez», y ella respondía con emojis de corazones y fuego. Pero lo que más me dolió no fue el sexo implícito, fue la burla. En una conversación de hace 3 meses, justo cuando yo le había pedido que cortara el contacto, ella le escribía a él diciéndome que yo estaba insoportable, que era un celoso patético y que tenía que tener paciencia hasta que yo me calmara. Me llamaban el carcelero, se reían de mis intentos por salvar el matrimonio. Ella le contaba detalles íntimos de nuestras discusiones y él le daba consejos sobre cómo manipularme. Le decía exactamente qué decirme para que yo bajara la guardia y ella lo hacía al pie de la letra. Leí mis propias palabras distorsionadas y ridiculizadas por la mujer que dormía en la habitación de al lado. Sentí una ira fría y peligrosa apoderarse de mí. Ya no era solo dolor, era odio puro. Escuché pasos en la escalera y rápidamente apagué la tablet y la metí dentro de una revista que había sobre la mesa. Mi corazón latía desbocado, pero me obligué a respirar hondo. Tenía que ser inteligente. Si estallaba ahora perdería la ventaja. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la madriguera del conejo. Necesitaba saber si esto seguía ocurriendo ahora mismo. Elena entró en la cocina arrastrando los pies con su pijama de seda y esa cara de sueño, que antes me parecía tierna y ahora me parecía la máscara de un monstruo. Me miró y por una fracción de segundo vi miedo en sus ojos, pero lo ocultó rápido con una sonrisa débil y cansada. Me preguntó si había hecho café, actuando como si la noche anterior hubiéramos tenido una simple discusión de pareja y no el inicio del fin de nuestro mundo. Le serví una taza de café sin mirarla a los ojos, porque sabía que si la miraba le escupiría en la cara,
Me quedé de espaldas mirando por la ventana hacia el patio interior del edificio, sintiendo su presencia detrás de mí, como una sombra tóxica. Ella se sentó a la mesa y sopló el vapor de su taza, esperando a que yo rompiera el silencio, esperando a que yo fuera el de siempre, el que busca la reconciliación, el que perdona para mantener la paz. Me di la vuelta lentamente y la miré. Estaba ahí, tan tranquila, tan segura de su control sobre mí. Decidí darle una última oportunidad para ser honesta, una última prueba moral, que sabía que fallaría. Le pregunté con voz monótona si había algo más que quisiera contarme sobre el viaje al lago de Como, si estaba absolutamente segura de que no había pasado nada físico, porque quería confiar en ella, quería creer que mi esposa no era capaz de tal bajeza. Ella me sostuvo la mirada sin pestañear, y con una calma que me heló la sangre me repitió la mentira. Me dijo: mi amor, ya te lo dije, hablamos, lloramos, nos despedimos emocionalmente, pero te respeto demasiado para cruzar esa línea física. Solo fuimos a cerrar un ciclo para poder enfocarnos en nosotros, te lo juro. Asentí lentamente, sintiendo cómo la furia crecía dentro de mí como una tormenta eléctrica. Saqué la revista de la mesa, deslicé la tablet hacia afuera y la encendí. La pantalla brilló con la foto de ellos dos en el baño del hotel y puse el dispositivo frente a ella sobre la mesa de madera. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, mortal. Vi cómo su cara se descomponía en tiempo real. Primero fue confusión, luego reconocimiento y finalmente terror puro. Se llevó la mano a la boca y el café se derramó sobre el mantel, pero a nadie le importó. Intentó hablar, pero solo salieron sonidos ahogados. Yo no dije nada, solo la miré, esperando su próxima jugada, esperando su próxima mentira. Entonces empezó el espectáculo del goteo de la verdad, la técnica favorita de los mentirosos acorralados. Empezó a llorar histéricamente diciendo que no era lo que parecía, que esa foto fue un momento de debilidad, que solo se besaron y nada más. Juró que no tuvieron sexo, que solo fue un beso y que se arrepintió al instante, que por eso se veían así en la foto. Me reí. Fue una risa seca y amarga, sin humor. Le pregunté si creía que yo era estúpido. Le señalé las batas. Le señalé la cama deshecha que se veía en el reflejo. Le pregunté desde cuándo los compañeros de trabajo se bañan juntos y se ponen batas de hotel para darse un beso de despedida. Le dije que había leído los mensajes, que sabía cómo se burlaban de mí, cómo me llamaban el carcelero, cómo planearon cada mentira. Al mencionar los mensajes, su actitud cambió de víctima a defensiva. Dejó de llorar de golpe y sus ojos se endurecieron. Me acusó de violar su privacidad, de espiarla, de ser un paranoico que rebuscaba en sus cosas viejas. Intentó voltear la situación nuevamente. Intentó hacerme sentir culpable por descubrir su traición. Era increíble verla tratar de manipular la realidad, incluso con la evidencia en su cara. Le grité que se callara. Le grité tan fuerte que me dolió la garganta. Le dije que su privacidad se había terminado en el momento en que metió a otro hombre en nuestra vida. Le exigí que desbloqueara su teléfono actual y me lo diera en ese mismo instante. Le dije que si no lo hacía, agarraba a mi hijo y me iba al consulado a pedir un pasaporte de emergencia para volver a casa y dejarla sola en su miserable vida italiana. Ella dudó. Miró al teléfono que estaba en la encimera y luego me miró a mí. Sabía que estaba calculando sus opciones. Sabía que estaba pensando qué era peor, si lo que yo ya sabía o lo que había en ese teléfono. Finalmente, con manos temblorosas, desbloqueó el aparato y me lo entregó. Pero antes de soltarlo me dijo con voz baja: «No te va a gustar lo que vas a ver, pero te juro que ya terminó». Le arrebaté el teléfono y empecé a buscar. No fui a WhatsApp primero. Fui a la galería de fotos, a la carpeta de eliminados recientemente, y allí estaba todo lo que ella había borrado en pánico la noche anterior. No solo había fotos, había videos. Videos de ellos en el auto, videos de ellos en cenas, videos que ella le mandaba a él desde nuestra propia cama cuando yo estaba de viaje o en la otra habitación. Sentí que me rompía por dentro. Cada imagen era un martillazo a los cimientos de mi vida. Vi fechas y lugares. Vi que se veían durante el almuerzo. Vi que se veían antes de llegar a casa.
pero lo que me detuvo el corazón fue un video de hace 6 meses. Era el cumpleaños de nuestro hijo. Yo estaba grabando el momento en que soplaba las velas, pero en su teléfono encontré un video grabado desde otro ángulo. En ese video ella estaba filmando a nuestro hijo, pero luego giraba la cámara hacia ella misma y mandaba un beso silencioso a la cámara y articulaba un «Te amo». Luego vi el mensaje enviado a Gianluca junto a ese video. «Desearía que estuvieras aquí con nosotros en lugar de él». Tiré el teléfono sobre el sofá porque sentí que me quemaba las manos. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y me cubrí la cara con las manos. No podía respirar. No solo me había engañado, había metido a su amante en los momentos más sagrados de nuestra familia. Había deseado que él fuera el padre de mi hijo mientras yo estaba ahí parado, comprando los regalos, organizando la fiesta, amándola. Ella se acercó e intentó tocarme el hombro, decirme que lo sentía, que estaba confundida en ese momento, que fue una fantasía estúpida. Me aparté de su toque como si tuviera lepra. Le dije que no me tocara, que me daba asco. Le dije que durante 2 años me había hecho creer que yo era el problema, que mis inseguridades estaban matando al matrimonio, cuando en realidad ella lo había asesinado a sangre fría y se había reído sobre el cadáver. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Mi mente iba a 1000 por hora. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire, pero no podía dejar a mi hijo con ella, no en ese estado. Subí las escaleras corriendo y entré en la habitación del niño. Todavía dormía, ajeno a que su familia se había desintegrado. Lo miré y sentí una ola de protección feroz. No iba a permitir que creciera en una mentira. Bajé de nuevo y la encontré borrando cosas frenéticamente en su teléfono que yo había dejado en el sofá. Corrí y se lo quité de las manos. Forcejeamos por un momento, algo patético y degradante, pero logré recuperarlo. Ella gritó que parara, que ya era suficiente, que la estaba lastimando, pero yo ya no sentía empatía por sus lágrimas de cocodrilo. Me encerré en el baño de la planta baja con su teléfono y el mío. Le puse el pestillo y me senté en la tapa del inodoro, ignorando sus golpes en la puerta y sus súplicas. Empecé a reenviarme todo, absolutamente todo, a mi correo y a mi nube. Chats, audios, fotos, videos. Quería tener una copia de seguridad de mi propia desgracia. Quería que cuando ella intentara reescribir la historia, yo tuviera la enciclopedia de su traición. Mientras se transferían los archivos, vi que entraba un mensaje nuevo en su teléfono. El nombre en la pantalla no era Gianluca, era Soporte Técnico. Un nombre falso, obviamente, pero la foto de perfil era un paisaje genérico. Abrí el mensaje y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El mensaje decía: «Amor, no te preocupes por lo de anoche. Si sospecha algo, solo mantén la calma y niega todo. Recuerda nuestro plan. Ya falta poco para que le den el traslado de vuelta y podamos ser libres. Aguanta un poco más. Te amo». Me quedé mirando la pantalla paralizado. El mensaje había llegado hace 2 minutos. Soporte Técnico era Gianluca. Y lo peor no era el te amo, ni el consejo de manipularme. Lo peor era la frase, el traslado de vuelta. Yo no había pedido ningún traslado de vuelta a nuestro país. Nadie en mi empresa sabía nada de eso. Entonces entendí la magnitud de la conspiración. Ella no solo estaba teniendo una aventura, ella estaba orquestando mi salida, estaba moviendo hilos a mis espaldas, tal vez hablando con mis jefes o inventando excusas para que me enviaran de regreso y así ella quedarse aquí, sola, libre, en Milán con él. Abrí la puerta del baño de golpe. Ella estaba ahí parada, con los ojos hinchados y las manos juntas en gesto de súplica. Me miró esperando ver si me había calmado, pero lo que vio en mi cara la hizo retroceder hasta chocar con la pared. Le mostré el mensaje de Soporte Técnico y le pregunté con una voz terriblemente tranquila, ¿qué significaba eso del traslado de vuelta? Le pregunté qué había hecho, qué le había dicho a mi empresa o a quién demonios estaba manipulando para sacarme del mapa. Su cara se volvió blanca como el papel. Se dio cuenta de que esta vez no había excusa que valiera. Se dio cuenta de que yo había encontrado la pieza final del rompecabezas, la pieza que demostraba que esto no era un desliz emocional, sino un plan sistemático para deshacerse de mí.
Ella abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano para detenerla. Ya había escuchado suficiente basura por una vida entera. Ahora me tocaba a mí mover ficha, y mi siguiente movimiento no iba a ser gritar ni llorar. Mi siguiente movimiento iba a ser nuclear, porque en ese momento decidí que si ella quería guerra, la tendría, y yo tenía toda la munición en mis manos. Me quedé mirando a la mujer que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad, y por primera vez en 7 años vi a una completa desconocida frente a mí. La Elena que yo amaba era una ilusión, un espejismo creado por mi propia necesidad de creer en la bondad. Pero la mujer que estaba temblando contra la pared del pasillo era una estratega, fría y calculadora, una persona capaz de sabotear mi carrera y mi estabilidad mental solo para justificar su aventura. El mensaje de Gianluca en la pantalla de su teléfono seguía brillando como una advertencia radiactiva y cada segundo que pasaba mi corazón se endurecía un poco más, transformando el dolor en una determinación de acero. No grité. No rompí nada más. Esa calma sobrenatural que me había invadido en el baño se solidificó. Me di cuenta de que si quería salir de esta pesadilla con mi dignidad y con mi hijo intactos, tenía que dejar de ser la víctima y convertirme en el verdugo de su fantasía. Ella esperaba gritos, esperaba una pelea emocional donde pudiera manipularme con lágrimas y promesas vacías, pero yo no le iba a dar ese gusto. Guardé su teléfono en mi bolsillo junto con el mío y la miré con una frialdad que la hizo estremecerse. Le dije con voz baja y controlada que se apartara de la puerta. Ella intentó agarrarme del brazo, intentó iniciar el ciclo de disculpas nuevamente diciendo que lo del traslado era solo una idea, que no habían hecho nada todavía, pero yo sabía que era mentira. Los manipuladores no tienen ideas, tienen planes. Me solté de su agarre con un movimiento brusco y subí las escaleras hacia la habitación de nuestro hijo. Mi mente funcionaba ahora como una máquina de ajedrez, calculando 3 movimientos por delante. Mientras empacaba una maleta pequeña con ropa para mí y para el niño, escuché sus pasos apresurados detrás de mí. Ella entró en la habitación, pálida y desesperada, preguntando qué estaba haciendo. Le dije que me iba a un hotel por unos días y que me llevaba al niño, porque no confiaba en su juicio ni en su estabilidad. Ella se interpuso entre la maleta y yo, tratando de usar su cuerpo como barrera. Me dijo que no podía llevarme a su hijo, que eso era secuestro, que llamaría a la policía. Me detuve y la miré a los ojos con una intensidad que la hizo retroceder. Le dije que adelante, que llamara a los carabineros, que estaría encantado de mostrarles los videos que tenía en mi nube, los videos de ella descuidando a nuestra familia, las pruebas de su inestabilidad y sobre todo los mensajes donde conspiraba para destruir mi carrera laboral. Le recordé que en Italia la infidelidad puede tener peso en los tribunales de familia, pero que la difamación profesional y el complot eran harina de otro costal. Le dije que si hacía una sola llamada que no fuera a su abogado, yo haría pública toda la historia en su empresa y en las redes sociales de sus clientes. El miedo la paralizó. Sabía que yo tenía la mano ganadora. Se apartó lentamente, dejándome pasar. Tomé a mi hijo en brazos, que se despertó medio dormido, y le susurré que íbamos a una aventura. Bajé las escaleras sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en mi nuca, una mezcla de odio y pánico. Salí a la lluvia de Milán, pedí un taxi, y mientras el auto se alejaba de la que había sido nuestra casa, sentí que por primera vez en 2 años podía respirar aire puro, aunque estuviera contaminado por el smog de la ciudad. Me registré en un hotel cerca de la estación central y pasé las siguientes 48 horas en modo de guerra. No dormí, apenas me dediqué a blindar mi futuro. Primero contacté a un abogado especialista en Derecho de Familia Internacional. Le envié todo el archivo de pruebas y le di instrucciones claras. Quería la custodia completa y quería el divorcio inmediato, alegando conducta deshonesta y daño moral. El abogado, al ver las pruebas, me dijo que teníamos un caso sólido, especialmente por el intento de sabotaje laboral. El segundo paso fue proteger mi carrera. Llamé a mi jefe directo en la sede central de mi país, le pedí una videoconferencia urgente y fui transparente con él. Le conté que estaba pasando por una crisis matrimonial grave y que había descubierto que mi esposa había estado contactando a la empresa a mis espaldas, sugiriendo que yo estaba inestable para forzar un traslado. Mi jefe se quedó en silencio un momento
y luego confirmó mis sospechas. Me dijo que efectivamente habían recibido correos de una cuenta anónima expresando preocupación por mi salud mental y sugiriendo que el entorno de Milán me estaba afectando. La rabia que sentí en ese momento fue cegadora. Ella no solo quería sacarme de Italia, quería hacerlo destruyendo mi reputación profesional, haciéndome parecer un empleado problemático y débil para que la empresa me repatriara por lástima. Aclaré la situación. Envié pruebas de mi rendimiento y de la conspiración. Mi jefe entendió todo y me aseguró que mi puesto estaba seguro y que me apoyarían en cualquier decisión que tomara, ya fuera quedarme o volver. Pero faltaba la pieza final del rompecabezas. Faltaba el otro culpable. Gianluca. Ese hombre que se había reído de mí, que había entrado en mi cama y en mi vida sin invitación, que había aconsejado a mi esposa cómo manipularme, él se creía intocable, protegido por el secreto y por la complicidad de Elena, pero había olvidado un detalle fundamental. En este tipo de historias, siempre hay otro engañado. Busqué en la lista de contactos que había extraído del teléfono de Elena y encontré un número guardado bajo el nombre Emergencia G. Hice una búsqueda cruzada en redes sociales y confirmé que pertenecía a Sofía, la esposa de Gianluca. La cité en una cafetería discreta cerca del Parque Sempione. Le dije que tenía información vital sobre su marido y que era urgente. Cuando llegó, la reconocí de inmediato por las fotos. Era una mujer elegante, con una mirada amable, que no merecía lo que estaba a punto de caerle sobre los hombros. Se sentó frente a mí con curiosidad y preocupación. Le pedí perdón de antemano por ser el portador de la destrucción y le entregué un sobre manila con las copias impresas de los chats, las fotos del hotel y la transcripción de los videos. Observé cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Vi cómo sus manos temblaban al pasar las páginas, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al reconocer la letra de su marido y las fechas que coincidían con sus supuestos viajes de negocios. No hubo gritos ni escándalos, solo un silencio doloroso y una dignidad rota. Ella cerró el sobre, se secó una lágrima solitaria y me miró a los ojos. Me agradeció la verdad. Me dijo que ella también sospechaba, que sentía que algo no estaba bien, pero que Gianluca siempre la hacía sentir loca por dudar. Me dijo que no tendría piedad, y yo le creí. En su mirada vi la misma determinación que yo sentía. Salí de esa cafetería sintiendo que había soltado una bomba nuclear táctica. Sabía que en cuestión de horas, la vida de Gianluca iba a explotar y que la onda expansiva alcanzaría a Elena de una forma que ella no podría controlar. Regresé al hotel, abracé a mi hijo y le prometí que todo iba a estar bien, que pronto volveríamos a casa, a nuestra verdadera casa, donde la gente no miente y no traiciona. La confrontación final con Elena ocurrió 3 días después. La cité en un lugar público, en la terraza de un restaurante vacío para firmar unos documentos preliminares que mi abogado había redactado. Llegó vestida impecable, tratando de proyectar una imagen de control, pero se le notaban las ojeras y el estrés. Se sentó y pidió un agua con gas. Sin mirarme, intentó empezar la conversación con un tono conciliador, diciendo que nos habíamos precipitado, que podíamos ir a terapia, que ella estaba dispuesta a dejar el trabajo si era necesario. La interrumpí suavemente y le dije que ya no había un nosotros que salvar. Le puse los papeles sobre la mesa y le dije que ya había hablado con mi jefe y que la mentira de mi inestabilidad mental había sido descubierta. Su cara se tensó, pero lo que realmente la rompió fue cuando le dije que había tenido un café muy interesante con Sofía, la esposa de Gianluca. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. Empezó a balbucear, preguntando qué había hecho, qué le había dicho. Le respondí con la verdad. Le dije que le había dado todo, que Sofía tenía todas las pruebas, y que a estas alturas Gianluca probablemente ya estaba haciendo las maletas o durmiendo en su auto. Elena se llevó las manos a la cabeza, murmurando, no puede ser. Acabas de arruinar su vida. Acabas de arruinar todo. La miré con una mezcla de lástima y desprecio. Le dije que yo no había arruinado nada, que ellos habían construido su castillo sobre un pantano de mentiras y que yo solo había pateado la primera piedra. Le dije que Gianluca no era mi amigo, no era mi lealtad era con la verdad y con la justicia. Le pregunté si realmente pensaba que podía conspirar para deportarme y que yo me quedaría de brazos cruzados, esperando a que ella decidiera mi destino. Ella intentó jugar su última carta, la carta emocional,
Me dijo que me amaba, que se había confundido, que Gianluca la manipuló, pero sus palabras sonaban vacías, mecánicas, como un guión mal aprimido. Le dije que se guardara el teatro, que ya había visto los videos donde deseaba que él fuera el padre de mi hijo. Le dije que esa frase específica había matado cualquier residuo de amor que pudiera quedar en mi corazón. Firmé mi parte de los papeles, me levanté y le dije que se comunicara solo con mi abogado. Mientras me alejaba, escuché que me llamaba, pero no me detuve. Caminé hacia la salida sintiendo una ligereza que no había sentido en años. El peso de la sospecha, el peso de los celos, el peso de intentar ser perfecto para alguien que no lo valoraba, todo eso se había quedado en esa mesa junto con ella. Salí a la calle y el sol estaba rompiendo las nubes grises de Milán. Era un cliché cinematográfico, pero se sentía real. El divorcio fue una batalla campal, pero con las pruebas que tenía, ella no tuvo mucha opción. Regresé a mi país con mi hijo 2 semanas después. Mi empresa me recibió con los brazos abiertos, entendiendo la situación. Elena se quedó en Milán, pero su victoria fue pírrica. Me enteré por excompañeros comunes que Gianluca fue despedido no por la aventura en sí, sino porque su esposa tenía conexiones en la junta directiva y no perdonó la humillación pública. Además, el ambiente en la oficina se volvió tóxico para Elena. Todos sabían lo que había pasado y la miraban como la persona que destruye familias. Gianluca, por supuesto, no dejó a su esposa por Elena como le había prometido. En cuanto se vio acorralado, intentó salvar su matrimonio y echó toda la culpa a Elena, diciendo que ella lo acosaba, que ella era la obsesiva. Elena se quedó sola en una ciudad extranjera, sin su amante, sin su esposo y con su reputación manchada. Intentó contactarme meses después, enviando correos largos y llorosos pidiendo perdón, diciendo que se había dado cuenta de lo que había perdido, que yo era el amor de su vida y que estaba sola y arrepentida. Borré los correos sin responder. No sentí satisfacción ni alegría al leerlos, solo indiferencia. Esa mujer ya no significaba nada para mí. Era como ver una película antigua que ya no te emociona. Mi vida con mi hijo estaba floreciendo. Estábamos rodeados de familia, de amigos reales, de honestidad. Había empezado a salir de nuevo con precaución, pero con esperanza. Sin embargo, mentiría si dijera que todo volvió a ser como antes. La traición te cambia, te deja una cicatriz en la forma en que ves el mundo. A veces, cuando conozco a alguien nuevo y veo que omite un detalle pequeño o que protege demasiado su teléfono, siento ese viejo aguijón de pánico en el estómago. Pero ahora sé reconocer las señales. Ahora sé que mi intuición no es locura, es un sistema de defensa. Recuerdo la metáfora que leí una vez y que resume perfectamente cómo me siento respecto a mi matrimonio. Imagina que estás comiendo tu plato favorito, algo perfecto, delicioso, sublime, y de repente se te cae al suelo en la tierra húmeda y sucia. Lo recoges y sabes que sigue siendo el mismo plato. Tiene los mismos ingredientes, la misma forma, pero está cubierto de inmundicia. Sabes que si lo limpias, tal vez podrías comerlo, pero el simple pensamiento te revuelve el estómago. La imagen de la sociedad ya no se puede borrar. Eso fue lo que pasó con nosotros. Nuestro amor cayó al barro de sus mentiras, y aunque ella intentó limpiarlo, aunque juró que podía arreglarlo, yo ya no podía mirarla sin sentir náuseas. Elegí no comer del plato sucio. Elegí cocinar algo nuevo, algo mío, algo limpio. Hoy mi hijo me preguntó por su mamá. Le dije que ella vive lejos y que nos quiere a su manera, pero que a veces los adultos cometen errores que no se pueden arreglar con pegamento. Él me abrazó y seguimos jugando, y en ese abrazo supe que había tomado la decisión correcta. No me quedé a vivir en la sospecha, no me quedé a ser el carcelero de nadie. Me fui, recuperé mi vida y dejé que la verdad hiciera el resto del trabajo. Y eso, al final del día, es la única victoria que importa.